Hola a todos y bienvenidos a una nueva tertulia de Tiempo de Encuentros. Hoy vamos a hablar sobre otras visitas papales a España, una conversación plural y dinámica sobre el impacto cultural, político, mediático y espiritual de cómo fueron los viajes de otros santos padres a nuestro país. En España hemos recibido a 3 papas en las últimas décadas, desde las multitudes de Juan Pablo II en los años 80 hasta la Jornada Mundial de la Juventud con Benedicto XVI en 2011. Cada visita ha dejado imágenes que forman parte de la memoria colectiva del país. Pero han pasado más de 10 años desde la última gran cita papal en España y el contexto ha cambiado profundamente. Menos práctica religiosa, aunque de un tiempo a esta parte estamos viviendo un auge de la fe, un nuevo acercamiento a la tradición cristiana. Sí tenemos más fragmentación social y una relación distinta de los jóvenes con la Iglesia. Las redes sociales son la nueva forma de comunicación directa. Con la próxima visita del Papa León XIV, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa hoy que un Papa venga a España? Hoy queremos mirarlo desde dentro, no solo como un acontecimiento institucional, sino como una experiencia vivida. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué quedó después? ¿Y qué puede pasar ahora? Bueno, y para hablar de estos temas tan interesantes tenemos una mesa de profesionales espectacular con Joseba Louzao, que es historiador especializado en historia religiosa contemporánea y en las relaciones entre religión y nación en la Europa del siglo XX. También es profesor del Centro Universitario Cardenal Cisneros y autor de varios libros, además de colaborador habitual en publicaciones culturales. Muchas gracias por estar aquí, Joseba. Aquí tenemos también a Laura Daniele, compañera, periodista especializada en información social y religiosa. Cubrió para el diario ABC los viajes de Benedicto XVI a España y su histórica renuncia. Actualmente es responsable de prensa de Cáritas Española, Premio Lolo de Periodismo Joven y Premio Bravo de Prensa 2021. Gracias, Laura, también por acompañarnos. A ti por invitarme. Aquí a mi izquierda está Alejandro Rodríguez de la Peña, historiador, catedrático, medievalista, escritor y conferenciante. Participó además activamente en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011, pronunciando el discurso de bienvenida de Benedicto XVI durante el encuentro con profesores universitarios en el Escorial. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Y tenemos aquí también a Inés San Martín, periodista argentina especializada en información vaticana, editora de la revista Misión y cofundadora de Crux Now. Ha acompañado al Papa Francisco, además otro argentino, en 20 viajes internacionales. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar comentando pues, lo que va a suponer esta primera visita de León XIV, ojalá vengan muchas más, a nuestro país, como un acontecimiento social, cultural, político, 10 años después, como decía mi compañera María, del viaje de Benedicto XVI a España. Bueno, Joseba, ¿tú qué dirías, empiezo contigo, qué dirías que ha cambiado en estos años, ¿no? Después de 10 años, ¿cómo ha cambiado la sociedad española también? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque en el fondo es contar la historia de la democracia española o de gran parte de la democracia española, ¿no? Pero yo creo que podríamos destacar como 3 elementos que a mí me parece que son importantes situar en esta visita, ¿no? Uno es el cambio religioso que se ha producido en España. Creo que muchas veces ponemos el acento en el proceso de secularización, ¿no? Pero también de la pluralización religiosa que vive España, ¿no? Y esto va muy unido también al aprendizaje de ciudadanía, de democracia que hemos tenido desde el 82 hasta el presente. Hay que tener en cuenta que cuando llega Juan Pablo II a España es 2-3 días después de unas elecciones, ¿no? En las que gana históricamente el Partido Socialista. Y yo creo que también ese cambio, ¿no? Ese aprendizaje de democracia, esas tensiones también que se han producido, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Iglesia? Salíamos de una dictadura nacional católica, ¿cuál es el papel de la Iglesia en democracia? ¿Cuál es el papel de los cristianos? Y yo creo que un hito de esta visita es ese momento en el que va a estar en el Congreso, ¿no? De los diputados, que también dice mucho de cómo hemos cambiado. Por tanto, yo creo que situaría, hemos ido aprendiendo lo que es democracia, con sus dificultades, con su polarización. Vivimos en una época muy fragmentada, la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? La relación de los jóvenes con la Iglesia también ha cambiado desde el 82 hasta el presente, pero también tener en cuenta esa pluralización de las vías religiosas, no solo a prestar atención a la secularización. Enseguida vamos a hablar de todos esos hitos que hacía referencia Joseba, pero antes, Laura, tú cubriste la visita de Benedicto XVI. ¿Qué diferencias percibes entre aquella expectación mediática y la que está generando ahora la visita de León? Bueno, el Papa siempre es el Papa, ¿no? Benedicto XVI decía que él descubría que había un anhelo profundo del hombre por ver al Papa y se preguntaba por qué.
Y él decía que no es tanto por la persona que ejerce el ministerio, sino por el misterio, ¿no?, que hay de saber de que sigue habiendo, después de 2000 años de historia, un sucesor de Pedro. Y que ese misterio es el que en realidad genera como esa curiosidad. Y nosotros sabemos que cuando hay una curiosidad o hay un misterio, los medios de comunicación enseguida ¿no?, les interesa. Y por eso yo creo que el interés mediático no ha variado tanto. Al final siempre hay una gran curiosidad por saber qué hay detrás de la persona, ¿no?, qué hay detrás de un papa, ¿no?, qué anhelo, qué mensaje nos quiere dar, y que todo el mundo tiene interés por conocer. Y por eso el interés mediático yo creo que se mantiene más o menos igual, ¿no?, con el paso de los años. Ahora también vamos a comentar cómo ha ido evolucionando mediáticamente, bueno, las formas de comunicar, esas redes sociales que comentábamos al principio. Alejandro, tú también participaste en la recepción de la visita en la JMJ, en esa recepción universitaria de Benedicto XVI en el Escorial, en la JMJ, que me imagino que fue una experiencia maravillosa. ¿Crees que hoy un papa sigue despertando el mismo interés intelectual y cultural? Sí, sin duda. Más allá de los perfiles, que son distintos, porque evidentemente son papas diferentes, pero yo percibo que incluso en la población que es ajena a la Iglesia, la figura del papa sigue fascinando, en 2011 y en 2026. Es verdad que luego hablaremos también, ¿no?, que Benedicto quizá tenía ese punto intelectual, se quiso dirigir también a los profesores, interesante, pero bueno, el Papa Francisco, que tú conoces muy bien, Inés, que has acompañado en tantos viajes, también te pediremos alguna anécdota de ese gran hombre, pero ¿qué crees que cambia realmente en un país después de una visita de un papa? Yo creo que depende mucho de cómo la iglesia local prepara la visita, porque obviamente hay muchísima injerencia del mundo de la política, hay muchísima injerencia del mundo de los medios, pero en definitiva, y el Papa León lo dijo claramente, volviendo ahora de África, él viene a España no como un político, no como un jefe de Estado, no como una figura fascinante para quien es católico y para quien no, sino que él viene realmente como el primer misionero. El Papa, para la Iglesia Católica, teológicamente, es el primer evangelizador. Su deber es ese. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha preparado la Iglesia de España, los fieles, las parroquias, los movimientos para esta visita? Y por lo que yo veo, creo que va a haber un cambio extraordinario. Lo vimos en Madagascar, lo vimos en Irak. El cambio de la iglesia en Irak fue extraordinario. Y además del cambio en la iglesia también, Joseba, ¿cambia la identidad cultural y social de un país después de recibir a un Santo Padre? Yo creo que alimenta, ¿no?, la fe y la experiencia religiosa de muchas personas, de muchos creyentes, pero yo creo que también tiene mucha mayor importancia el mensaje que trae para toda la Iglesia, ¿no?, que muchas veces situamos el foco en lo que pasa en el país, pero si vemos las visitas papales que hemos tenido a lo largo de este tiempo, el mensaje era para España, pero también para el mundo, ¿no?, y eso yo creo que tampoco podemos olvidarlo. Laura, ¿ha cambiado la manera de comunicar un viaje papal de estas características? Evidentemente la comunicación ha sufrido un cambio espectacular en los últimos años. Antes la gente solo se informaba por los medios tradicionales, la prensa, la televisión, las radios, y sin embargo ahora la gran cantidad de las personas se informa a través de las redes sociales, y ahora los periodistas escriben para sus medios, preparan sus piezas para los canales de televisión, para los medios que trabajan, pero también hacen muchísimo trabajo de comunicación y preparan sus piezas para las redes sociales, que es donde está quizás la mayoría de las personas, ¿no?, y por los canales que se informa mucha gente, y sobre todo las nuevas generaciones. Y creo que eso también ha fomentado la creatividad. Antes veíamos, ¿no?, a lo mejor, qué sé yo, en un medio tradicional, las piezas informativas que se producen son como más formales. Y lo otro, ¿no?, las redes sociales también permiten humanizar un poco la comunicación. Las hemos denostado mucho, sí, sobre todo los periodistas, pero cuando están bien utilizadas son una ventana fantástica para contar cosas que de otra manera no podrías contar. Hemos visto cómo los periodistas que acompañan, que Inés ha acompañado mucho a los papas en los viajes, cómo podemos ver cómo es una comitiva papal que acompaña en un viaje a bordo del avión al Papa, y lo podemos ver como si nosotros estuviéramos ahí, ¿no?, viajando con ellos, y esos son los propios periodistas que han logrado, ¿no?, acercarnos un montón de cosas que de otra manera no las hubiéramos podido ver. Pero tenemos el peligro, tú lo comentabas, cuando no está bien tratado, de esas fake news también, ¿no? Sí, también, pero bueno, yo creo que la mayoría, o sea, cuando la información está en manos de profesionales, como son los periodistas,
la información es buena y llega bien. Lo que pasa es que el problema viene cuando al final el que informa no tiene la formación adecuada, ¿no? O toma un medio o un canal, como puede ser una red social, para contar cosas que no, o que son mentiras, o que no, bueno, no tiene acceso a las fuentes correspondientes o a las que deberían ser. Y ese riesgo está. Pero bueno, también al final no deja de ser un instrumento que puede ser utilizado para bien o para mal. ¿Y tú crees, Laura, que sigue siendo una visita del Papa un acontecimiento capaz de movilizar emocionalmente a la sociedad española en este caso? Al final, yo creo que las visitas del Papa siguen movilizando muchísimo a la sociedad, y lo hacen porque al final creo que, bueno, para los que somos cristianos sabemos que Dios sigue actuando a través de la historia, ¿no? Sigue haciéndose presente, y el Papa es un colaborador necesario para eso, ¿no? Y la sociedad al final se termina volcando, porque yo creo que cuando el Papa habla y da sus mensajes, conecta muy bien con el anhelo que llevamos todos en el corazón, ¿no? En nuestro corazón nos habla de paz, nos habla de amor, nos habla de esperanza, de consuelo, y al final eso conecta con todos. Y entonces, por eso creo bueno, que los medios al final también colaboran, ¿no? con esa multiplicación de ese mensaje, porque en el fondo le encuentran un sentido, ¿no? Hay algo que nos están contando que nos está conectando con lo que realmente más queremos, ¿no? Con las preguntas fundamentales de nuestra vida. Y por eso el mensaje llega. No sé si también mencionabas por las redes sociales, las nuevas generaciones. Alejandro, tú también, que además tienes relación con gente joven, ¿tú crees que también en un mundo en el que se nos ha dicho mucho, ¿no? Y lo hemos percibido, que tenemos falta de referentes, ¿no? Y de figuras, pues como dices, ¿no? que hablen a lo mejor del anhelo que tenemos todos, pero bueno, también figuras morales de referencia? ¿Crees que el Papa sigue siendo pues esa figura que nos falta o que les falta a muchos? Bueno, aquí hay una cuestión que es muy reciente, que es el tema del debate sobre la guerra de Irán. Aquí se ha visto como buena parte de la población, no solo de España, de Europa y de Estados Unidos, ha visto en el Papa, independientemente de si eran católicos, agnósticos o de otras religiones, han visto en León XIV el referente moral que echaban de menos en la clase política y incluso entre los periodistas, Sí. porque ha habido unos silencios escandalosos. Y León XIV ha hablado con una voz muy clara y ha sido la conciencia de Occidente. Y esto que revela esencialmente el Papa, para los que somos católicos, es la voz de Pedro, el que nos confirma en la fe, misioneros, ha dicho antes, pero para los no católicos, y yo creo que se va a notar en la visita, es una figura, me ha sorprendido cuando hablas con amigos tuyos que no son creyentes, que ha despertado en solo un año una profunda admiración. Y esto hay que decirlo, y es evidente, basta hablar con gente que no es creyente. ¿Crees que también ha cambiado culturalmente la sociedad que recibe ese mensaje del Papa? Desde pues, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora León XIV, estamos más, hay una apertura o no se mira como con tanto recelo lo que venga del Santo Padre. Claro, yo lo decía antes muy bien Joseba, claro, la sociedad ha cambiado. Ahora hay cientos de miles de musulmanes, cientos de miles de evangélicos en España, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, entre los jóvenes yo detecto que aquel que está abierto a lo religioso es mucho menos sectario que antes, y el que es antirreligioso es mucho más tolerante que antes. Es decir, yo que he cambiado yo mismo en mi trayectoria vital, cuando yo tenía 20 años en la universidad, la gente que era antirreligiosa era muy radical, muy intolerante. Y yo creo que eso ha cambiado en general. Hay o una indiferencia, pero más o menos tolerante, o aquel que está abierto, pues yo creo que los jóvenes católicos de ahora, y es mi impresión, no sé si estaréis de acuerdo el resto, da gusto verlos. Son de un compromiso y una coherencia maravillosa. O sea, en ese sentido hemos ido a mejor. Normalmente, antes era más tibio, ¿no? Ahora el que es católico y es joven es una persona normalmente muy comprometida y muy coherente. Pero en cuanto al conjunto de la sociedad, evidentemente es una sociedad menos religiosa que la de 2011 o la de 1982, pero donde a lo mejor hay menos prejuicios, o quizá me quiero agarrar a esa esperanza, ¿no? Donde ese anticatolicismo militante, fruto también de una reacción contra el nacionalcatolicismo, lo decía Joseba, pues yo creo que ha ido diluyéndose y te encuentras mucha gente que está dispuesta a escuchar y que no tiene ese odio anticlerical que a lo mejor había hace 40 o 30 años. Yo creo claramente que se han acabado los complejos y que hay como más valentía, ¿no? Tenemos una juventud más valiente. Inés, desde un poco la mirada internacional y vaticana, de la que tú eres experta, ¿España sigue ocupando un lugar especial dentro del catolicismo global?
Yo creo que sí, se ve mismo, por ejemplo, en el Colegio de Cardenales, la presencia de los españoles, se ve en la atención y la decisión particular del Papa León de decir, yo voy a ir a España. Dentro de todos los países, de todo el mundo al que podría haber visitado, después de África, que él dijo claramente era el país, el continente al que él quería ir primero, tuvo que ir a Turquía y el Líbano porque está comprometido Francisco, él decidió venir a España por muchísimos motivos. Por un lado, sí, la cuestión de la migración, claramente cómo maneja Europa la recepción de los migrantes, pero también por una cuestión, yo estoy convencida de fe. España tuvo un rol central en la evangelización de América, en la expansión de la fe en todo el mundo, y creo que esta visita puede también ser un punto de inflexión para recordar el extraordinario rol que tienen los españoles, que tiene la Iglesia española dentro del mundo. A nivel católico sí, pero también a nivel cultural, a nivel político. Hay muchísima tradición hoy por hoy, creo yo, de política en España que puede brindar una voz, una sabiduría al resto del mundo. Entonces creo que eso León lo percibe. Y también hay que destacar, León tiene lazos personales muy cercanos a España. Él vino muchísimas veces a España, tiene muchos amigos en España, a quienes espero tengan la oportunidad de encontrar en algún momento dentro de esos huecos de la agenda que se le conocen, porque realmente es un hombre que valora muchísimo la amistad y creo que se merece, o espero pueda encontrar esos momentos para seguir con esas amistades, sí. En cuanto a la inmigración que hacía referencia, sí que coge un poco el testigo, ¿no?, del Papa Francisco, que sí que quiso, o se habló de que tenía interés de visitarnos para mirar todo ese problema de los migrantes, y ahora pues como que un poco León XIV recoge esa iniciativa y viene él, ¿no? Efectivamente, es por un lado el testigo de Francisco, pero creo que va mucho más allá, es el testigo del Evangelio. El mismo, o sea, el recoge, o sea, el acoge al inmigrante, acoge al visitante, es parte del mandato evangélico que tenemos por un lado, y por otro lado es una cuestión de caridad cristiana y de reconocer en el otro esa injerencia que tiene, o sea, por el hecho de ser, y somos todos hijos de Cristo, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia habla de recibir al migrante, recibir al hermano, no lo hace por una cuestión política, aunque haya política de por medio, no lo hace por una cuestión social, aunque esté la sociedad de por medio, no lo hace por una cuestión de conveniencia o de cultura, sino que realmente lo hace por un mandato evangélico del ver en el otro a Cristo. ¿Y qué expectativas puede tener hoy Roma, el Vaticano, ante este viaje? Creo que son altas. Primero porque es la primera vez que el Papa va a un país, no, a ver, ¿cómo lo digo sin ser, siendo políticamente correcto, ¿no? Pero no es un país misionero, sino un país de lo que diríamos ya desarrollado, ¿no? Sí. En el que la Iglesia está desarrollada, en la sociedad, las dificultades quizá de la sociedad a la que le viene a hablar cuando se encuentra con el mundo de la cultura, con el mundo de la política, son muy distintos a un encuentro que puede haber tenido en el Líbano, donde la sociedad cristiana está luchando por sobrevivir, la que pudo haber tenido en Algeria, donde la sociedad cristiana prácticamente no estuvo presente porque hay 12.000 católicos en todo el país. Entonces creo que las expectativas son muy altas porque es como un fogonearse en, ok, ¿qué va a pasar cuando el Papa vaya a hablar a Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar cuando el Papa vaya eventualmente a los Estados Unidos? Y yo coincido con la aserción de que la visita que va a tener con el mundo de la política en el Congreso va a ser sumamente importante porque ahí sí no le va a estar hablando solo a España, sino al mundo, en una situación en la que España tiene un rol particular en cuanto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Medio Oriente. Vamos a hablar un poco también de este lado, ¿no? De cómo nos estamos preparando los periodistas para esta recepción del Papa, ¿no? Este Adviento que estamos bueno, pues esperando al Santo Padre. ¿Qué pensáis de cómo ha evolucionado también el periodismo religioso? ¿Cómo se comunica un acontecimiento de esta envergadura? A lo mejor antes era algo más puntual, ahora es más, pues no sé, más generalista o no. Laura, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eso es una pregunta para una tesis doctoral, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el periodismo religioso en la historia reciente? Yo lo puedo contar desde mi experiencia, ¿no? De lo que he vivido. Yo he trabajado junto a un grande durante muchos años que ha sido Juan Vicente Bo, que ha estado conmigo en la redacción de ABC y del cual he aprendido muchísimo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Y hoy, ¿no? Unos años después, veo a los compañeros que nos suceden en ese trabajo, que puede ser Javier Martínez Brocal, Eva Fernández, Irene Pozo, bueno, y un montón más, la propia Inés, y muchísima gente a la cual leo y disfruto cada día porque hacen un trabajo fantástico y creo que
hay muchos profesionales que se dedican a la información religiosa que han hecho de su profesión su fe, o sea, que viven la fe en lo personal y que son capaces de compartir la riqueza que han encontrado, ¿no? El tesoro hallado lo comparten y desde ahí escriben y son un regalo, ¿no? No solo para la iglesia, sino que son un regalo para la comunicación y para la sociedad que vivimos, porque son capaces de construir, de contar, de dar esperanza, de dar voz, ¿no? A muchas realidades que de otra manera no podríamos ser capaces de disfrutar si no estuviéramos a ello, con lo cual, cómo ha evolucionado desde mi punto de vista, pues a mucho mejor, ¿no? Hemos ido de bien a bien y eso es un regalo de Dios que debemos agradecer, por lo menos desde lo que he vivido, ¿no? Y de lo que vivo yo. Y mediáticamente, ¿cómo se prepara una visita, no? ¿Estáis ya, pues no sé, escribiendo, preparando, hay que mandar formularios, rellenar? Debe ser también un trabajo ingente. Es un trabajo muy complejo que requiere una logística muy, muy aceitada, que los medios de comunicación la tenemos muy trabajada porque al final, ya tenemos mucha experiencia de cómo se cubre. Yo ahora no estoy en un medio de comunicación, pero se vive también con mucha esperanza. Yo siempre decía que al final las redacciones hay gente de todo tipo, ¿no? Hay creyentes, hay no creyentes, muchas formas de ver el mundo, que es como una pequeña ONU, ¿no? Que se junta en un espacio para hacer un trabajo y que cuando llega una visita del Papa es como se produce como una tregua, ¿no? Una enorme tregua entre las formas de ver el mundo porque pasan cosas. Yo por eso siempre digo que Dios sigue escribiendo nuestra historia, ¿no? La gente lo ves, ¿no? Que gente que a lo mejor no comparte la fe contigo, que no ve del mismo modo el mundo, siente que pasan cosas, ¿eh? Yo siempre recuerdo aquella tarde de Cuatro Vientos, cuando el Papa se reunió con los jóvenes, que había una tormenta terrible, hacía un calor espectacular. Empezaron a llegar y que todos empezamos a sentir un cierto temor porque podía pasar algo, ¿no? Las condiciones no eran las mejores y se produjo ese silencio tan atronador, ¿no? Entre el Papa y los jóvenes rezando. Y yo recuerdo a uno de los subdirectores que teníamos en el periódico que se había quedado sin palabras, ¿no? Porque sí era capaz de ver que ahí pasaba algo y a lo mejor él no era capaz de comprender lo que pasaba, pero sí era capaz de ver que estaban sucediendo cosas, ¿no? Que Dios de alguna manera también se hace presente y se nos presenta a todos en un momento de nuestras vidas. No podemos saber cuánto toca el corazón de cada uno, porque esto no es una cuenta de resultados, lo que moviliza, ¿no? Lo que nos puede llegar a movilizar, no, un mensaje del Papa, una visita del Papa, no lo podemos contar con cifras, no podemos saber a cuántas personas se han convertido, cuántas personas se han preguntado por el sentido de su vida. Pero pasan cosas, ¿no? Los que somos testigos y lo vemos, sabemos que pasan cosas. Y yo creo que eso es un regalo, ¿no? Y así es como también se preparan los medios. A veces nos preparamos mucho y luego ocurren cosas que no. Luego nos pasan cosas a nosotros mismos como periodistas que no teníamos planeada, porque Dios sigue haciendo su Es que su esa imagen que trabajo. comentas tuvo que remover a más de uno, desde luego, porque la verdad es que muchos. fue impresionante. Pero yo tuve la oportunidad de estar literalmente en el Ahí. escenario, en el Bueno, palco, wow. durante esa tormenta y ver a los bomberos tratando de desmantelar ese árbol, esa estructura extraordinaria. Y uno estaba, por un lado, pensando, se escucha un alfiler, si se cae hay 2 millones, 1,5 millones de personas en un aeropuerto y uno puede escuchar un alfiler cayéndose por el silencio que había. Y por otro lado, esa imagen para mí que dice mucho, tan ilustrativa de esa tormenta, de esa lluvia que de alguna manera nos bañó a todos en el mejor de los sentidos, en un momento tan puntual que también para muchísimos de los jóvenes que estaban ahí, esa vigilia fue hubo un antes y un después. Mucha gente, aunque no tengamos los números, no tengo dudas, ve su fe como antes y después de Cuatro Vientos. Y estamos hablando de un campo extraordinariamente internacional, con banderas en las que solo en Cuatro Vientos o solo en una jornada de la juventud se puede ver las banderas de Palestina, de Alemania, de Israel, flameando todas juntas como si nada, porque realmente en ese momento somos esa visión de la Iglesia universal, católico significa universal, y fue realmente extraordinario. Es que Es además, curioso. perdón, sí, Joseba. Que es curioso que antes hablábamos de Benedicto como el papa de las ideas, de intelectual de las ideas, pero que al final quizá lo que más ha quedado en la mente de las personas, en la experiencia de las personas, son pues Cuatro Vientos, algunos gestos que ha tenido, ¿no? De hecho, hay un video que para mí es memorable de los zapatos rojos de Benedicto que están tratando de tapar al Santo Padre con 10 paraguas desesperados para que no se empapara y él con sus zapatos jugando con el agua como un chico más. Realmente esa imagen de esa felicidad que tuvo de estar ahí con los jóvenes
sabiendo de que efectivamente les estaba cambiando la vida. ¿Qué recuerdas tú de ese momento, cuando tienes así una imagen en la retina que se te quedó de estas que estamos comentando? Bueno, claro, me quedo con todo, pero como me tocó jugar un papel en lo del Escorial, pues Cuéntanos, evidentemente Contar, me acuerdo más de efectivamente. eso. Pues es que es complicado, porque claro, quizás el momento más importante de mi vida, después del momento en que fui padre y me casé, pues a lo mejor pondría ese, ¿no? Estar en el Escorial hablándole al Santo Padre. Yo nunca pensé que me iba a ver una así, ni me iba a ver una igual, ¿no? Entonces es un momento muy especial de mi vida. Yo recuerdo el tema del temblequeo de manos, lo ensayé 1000 veces, y luego lo he visto en la tele, me temblaban las manos y estaba muy nervioso, muy nervioso. Y luego me pasó una cosa muy curiosa, siempre os lo cuento. Estaba tan impresionado por la situación, por ser quien es, porque además, aparte de lo que es el Papa para cualquier católico, a la persona, a Ratzinger, lo admiraba desde que era teólogo, ya desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entonces hay una anécdota que es que él empieza a hablar conmigo y hay un momento en que yo pienso que ya ha acabado la conversación y hago el gesto como de irme y me agarra y yo, no, que no acabo, que quiero seguir hablando. Y bueno, porque me estaba preguntando qué me dedicaba, qué hacía yo. Y de esto que dice, bueno, el Papa me va a dedicar 10 segundos, ¿no? Y no, me dedicó un minuto largo y me llamó la atención, porque yo hice el gesto como me voy ya y me coge como que seguimos hablando, ¿no? Y me gustó una otra cosa muchísimo, muchísimo, porque todos con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, teníamos esa sensación de persona cálida, empática, cariñosa, y en cambio Papa Benedicto Ratzinger transmitió una imagen algo más fría, ¿no? Desde fuera, desde el exterior, desde lejos. En cambio, la distancia corta me pareció una persona muy tierna. Eso me sorprendió también. Muy cercana, ¿no? Muy cercano y muy tierno. O sea, cariñoso, una persona cariñosa. Cosa que no transmitía, igual que Juan Pablo II, en la distancia larga, ¿no? Joseba, históricamente, ¿cómo crees que han influido los medios en la construcción de la imagen pública de los papas? Hombre, pues al final, y relacionado con las visitas a otros países, tienen como dos causas, unas más externas y otras más internas, ¿no? La interna es el Vaticano II, esa Gaudium et Spes, salir fuera, ¿no? a hacer ese servicio por la humanidad, y después las causas más externas, y es que estas visitas no se entenderían sin la televisión en color, sin la CNN, por decir algo, y por los jumbos, ¿no? Los Boeing, que 747, que les llevaban a los diferentes lugares, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que cada vez más los pontífices estén más presentes en el día a día de las personas. Antes, históricamente, había que ir a Roma, hacer un viaje largo, costoso, etcétera. Pues bueno, es estar presente, ¿no? Y visitar diferentes lugares, ¿no? El propio Pablo VI viajó poco comparado con los demás papas que vinieron después, pero lo hizo muy significativamente, ¿no? A Tierra Santa, a la ONU, ¿no? Yo creo que no... En esta visita no vamos a poder escuchar a León XIV sin recordar esa visita a la ONU diciendo nunca más la guerra de Pablo VI, ¿no? Iba a conectar esas dos visitas de manera muy, muy directa. Y yo creo que sobre todo ha acercado al creyente al papado, ¿no? Que hay gente que lo ha criticado, ¿no? Se ha roto el misterio, ya son, pues eso, gente humana, frágiles, etcétera, pero me parece que es muy significativo, ¿no? Otra de las imágenes que tenemos es en 2003, el Papa Juan Pablo II en España, la fragilidad y cómo en su fragilidad, en su debilidad, diciendo a los jóvenes no tengáis miedo y diciendo vale la pena, merece la pena, ¿no? Yo creo que lo que tienen las visitas es las palabras y los hechos, los gestos y los discursos que conjugan muy bien y creo que alimentan la fe de las personas. Justo las palabras y los hechos. Yo me acuerdo, María Pelayo y yo cubriendo el cónclave en Roma, entrar, pues, ¿no? Ahí donde él había estado tantas veces, en la Orden de San Agustín, pues ver la pista de tenis en la que él, ¿no? Pues practicaba uno de sus deportes favoritos, o el gimnasio al que iba, pues por un lado pierdes ese misterio, por otro lado te lo acerca, ¿no? Es uno de nosotros. Pero bueno, también, ¿no? Las palabras, no sé, os quería preguntar así un poco en general, una pregunta quizá complicada, pero ¿qué discursos o qué palabras de aliento, de esperanza, ¿no? De no tengáis miedo, vosotros recordáis o lleváis más en el corazón tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI? Laura, por ejemplo. Bueno, yo creo que el que yo tengo más grabado, aunque no estuve ahí, pero lo he leído tantas veces, el de Juan Pablo II cuando vino a Santiago y dijo: no tengáis miedo, abrid vuestras puertas a Jesús.
Yo creo que esa frase fue tan, ¿no? No sé, tan fuerte, que a mí se me ha quedado grabada, la llevo conmigo siempre, ¿no? Ese no tengáis miedo a abrir vuestro corazón a Cristo. Alejandro, quizá algo de lo que dijo Benedicto XVI. No, ¿no? o sea, sí, pero mi momento con un papa es cuando es elegido San Juan Pablo II y sus primeras palabras en el balcón en San Pedro. Nunca lo olvidaré. O sea, cada vez que lo veo me entran ganas de llorar. O sea, me quedo con ese momento. Inés. Y para mí es parecido, pero no son las de Juan Pablo II, sino que las de Benedicto. Que un hombre que siempre se lo vio tan distante, tan pensador, sus primeras palabras, más allá de pedir oración, fueron: yo soy el ejemplo de que Dios hace cosas buenas con renglones imperfectos. ¿No? Y creo que tanto me sirve a mí como persona en mi vida de fe, en mi trabajo, en todo, el saberme completamente imperfecta, pero aún así creo que si estoy abierta, si uno está abierto, realmente pueden salir cosas buenas de nuestras imperfecciones. Yo me quedaría con Cuatro Vientos y Benedicto XVI en La tormenta, ¿no? Por lo simbólico, por la gestualidad y porque no tuvo que decir palabras para explicar bien lo que quería transmitir, ¿no? Y todos habéis coincidido que estáis muy expectantes en el discurso porque va a ser histórico realmente, que va a pronunciar el Santo Padre en el Congreso ante las Cortes Españolas. Pero ¿qué esperáis en general de los discursos de León XIV en España? Yo creo que va a haber sorpresa, o sea, que nos va a sorprender, ¿no? Yo creo que esta tensión que ya se ve en los medios de comunicación, de que los partidos políticos están nerviosos, no saben lo que va a decir, qué va a decir, creo que nos va a sorprender, que todos esperamos que va a decir alguna cuestión de la guerra, de la inteligencia artificial, de las periferias del mundo, pero seguro que deja algún detalle sorprendente que nos va a descolocar, ¿no? Porque yo creo que todas las visitas han tenido este contenido de descoloque en algún mensaje no esperado, que yo creo que también es muy importante, ¿no? El poder descolocar, como en ese papel decía Alejandro, ¿no? de mediación ética global que tiene el pontífice, para mí yo creo que nos va a sorprender. Realmente este Papa también, es verdad que el Papa Francisco rompió como muchas barreras comunicativas, ¿no? y salía muchas veces, nunca sabíamos por dónde iba a salir. León XIV también lo mencionábamos, que está siendo muy claro, ¿no? O sea, que habla realmente a los fieles, bueno, a los fieles, a todo el mundo, como decías, la Iglesia católica es universal, pero habla más para los fieles que para la opinión pública. Yo creo que sí, y por ahí mi invitación, o qué es lo que yo espero que diga el Papa, yo lo distingo en dos cosas: los titulares, que es que como lo que yo como periodista yo pienso en titulares, y a su vez lo que pueda uno enriquecerle la vida espiritual. Porque sí, no hay duda de que el Papa va a hablar sobre la situación concreta hoy de guerras y probablemente de nombres y de apellidos, y los periodistas le pregunten también por eso. Pero el mensaje en sí no es solo necesitamos paz en Medio Oriente. El mensaje es realmente nunca más guerra, nunca, o sea, el por qué necesitamos la paz, y que la paz no es solo el silencio de las armas. Entonces, creo que en ese sentido, si uno quiere, si uno escucha, para mí es clarísimo que León es un hombre que observa dos veces, que escucha dos veces, porque tenemos dos órganos que hacen eso, y habla una sola vez. Entonces realmente piensa y observa y mira mucho más de lo que dice, y creo que eso se va a ver muy reflejado en España, de nuevo un país que conoce mucho, una cultura que conoce mucho, una iglesia que conoce mucho. Sí, Laura, porque en relación un poco a lo que está diciendo Inés, ¿qué diferencias comunicativas ves tú entre los discursos y la forma, ¿no? de hablar, de dirigirse a la gente entre los cuatro papas, entre San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco y León? Otra tesis doctoral. Sí, pues eso sí que es de tesis doctoral. Bueno, los dos últimos, que son los que tenemos más cercanos, yo creo que son muy diferentes. El Papa Francisco era un papa que manejaba muy bien la comunicación y vivía a golpe de titular, era capaz de poner un mensaje en todos los medios de comunicación. Eso es un don. O sea, la verdad que esta frase que siempre se dice, ¿no? De que al final siempre tenemos el Papa que la Iglesia necesita, es una realidad. En ese momento hacía falta un Papa así, y ahora necesitamos otro Papa. El Papa León XIV no es un Papa que vive, no tiene esa capacidad de meterse en los medios de comunicación con titulares cortos y tan resolutivos, ¿no? ni tan impactantes, pero sin embargo su mensaje está muy bien articulado, es complejo. Yo creo que habla, es verdad, más a la Iglesia, ¿no? Aunque su mensaje es para todos y llega a todos, es más complejo, ¿no? Pero también es muy profundo, es muy interesante,
y es muy medido, está muy sopesado, ¿no? No es ni blanco ni negro. A veces a los periodistas nos gustan las cosas blancas y negras porque es más fácil de llevarlas al titular. Este Papa no, este Papa es de términos medios, es de la mesura, ¿no? Del justo medio, ¿no? Entonces eso en los titulares no funciona. Y es verdad, mediáticamente ha aparecido poco en los medios de comunicación, pero te pones a leer cualquier mensaje y es muy, muy, muy interesante de leer, ¿no? Porque realmente nos habla de cosas que tocan, como decía antes, al corazón humano, ¿no? La paz, la esperanza, el consuelo, el poder realmente sentirnos una sola familia humana, ¿no? De trabajar la fraternidad, la unidad, la comunión. Bueno, menos titulares, pero... Por eso yo creo que también se ha generado tanta expectación, ¿no? Por eso que decías, tampoco lo hemos escuchado tanto y ahí como pues todo el mundo está mucho más pendiente Eso es verdad. de lo que pueda Pues decir sí. aquí en España. Porque, ¿qué creéis que cambia realmente, Joseba, cuando viene un papa? En un país, en una sociedad como la española. Yo creo que los cambios no dependen de una visita de un papa, ¿no? Creo que los cambios sí que pueden ser más personales, individuales, pero como sociedad, pues sí que es cierto que, pues pensando en 1982, primera visita de un papa a España, sí que por el propio contexto nacional e internacional, creo que algunos de los discursos, algunos de los mensajes que lanzó, ¿no? Europa, sé tú misma, descubre tus raíces, o sea, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, creo que sí que tuvo un largo recorrido sobre esa recuperación de la memoria cristiana de Europa y sí que marcó, ¿no? Pero yo creo que no solo en España, sino en el europeo, porque después hubo en la Unión Europea muchos debates, ¿no? Sobre las raíces cristianas. Y en clave de Iglesia, yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud de 1989 también es importantísima por lo que supone, ¿no? Porque aunque había habido 2 intentos de Jornadas Mundiales de la Juventud, lo que entendemos hoy en día por Jornada Mundial de la Juventud nace ahí, ¿no? Yo creo que eso sí que La cambia. primera fue en Buenos Aires, Sí. así que no, claramente, Fueron 2 la primera días. fue en 87 en la Sí, Argentina. fueron 2 No, y días. co-creada con un cardenal argentino, el cardenal Peronio. No, perdón. Eso pasa cuando invitas a un argentino. Mira, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Que hablaba Laura antes de la tregua que se produce en las redacciones, que cambia también en el periodismo, ¿no? Después de una visita del Papa, desde el punto de vista de la comunicación social, deja un pozo también, ¿no? De también como ganas de comunicar, pues esa, ¿no? Unidad, buenas noticias, bueno, lo que, ¿no? De hacer foco, poner el foco en lo que nos une y no en lo que nos divide. Sí, yo estaba pensando que al final cuando las visitas del Papa nos demuestran que, porque bueno, los medios de comunicación estamos, ¿no? O están súper convencidos de que lo único que venden son las malas noticias. Y las visitas del Papa demuestran que las buenas noticias también venden y que de hecho las malas están haciendo que la población y que la gente esté más desafectada, ¿no? de las informaciones, porque muchos desconectan, ya no quieren ver el telediario, no leen los periódicos, porque saben qué mundo se van a encontrar ahí, ¿no? Todas las noticias son iguales, son muy negativas, todo va mal, ¿no? Nada funciona. Entonces, eso también sucede cuando recibimos la visita de un papa, ¿no? Que de repente abrimos el periódico y sentimos aire fresco porque nos cuentan cosas que nos alimentan el corazón. Es que al final somos seres humanos y lo necesitamos, ¿no? Y creo que eso es bonito también de decir y de darnos cuenta de lo que pasa, ¿no? Y de darnos cuenta que, bueno, que también como seres humanos necesitamos que nos cuenten historias y noticias buenas. Y que ocurra eso de vez en cuando viene el Papa es una pena, debería ocurrir más seguido, porque lo necesitamos como personas. Entonces, bueno, mira, si la visita del Papa nos ayuda también a tomar conciencia, ¿no? Como medios de comunicación, de esa parte, ¿no? De que hay una parte del mundo, que hay mucha gente buena haciendo el bien todos los días de su vida y que también merecen ser reflejados en los medios de comunicación, pues mucho que habremos ganado. ¿Y creéis que cambia también la conversación pública sobre la Iglesia, la visión que tenemos? Hemos dicho, ¿no? que hemos visto una evolución también, quizá más apertura, menos anticlericalismo. ¿Creéis que cambia también, es capaz de llegar a cambiar nuestra percepción sobre la Iglesia? Alejandro. Es complicado porque, o sea, en realidad hay un momento de impacto y echando la memoria atrás, pensando en otras visitas, lo ha dicho Joseba, ¿no? La sociedad luego sigue más o menos igual. Cambiamos los individuos, algunos nos sentimos interpelados. Durante un tiempo sí parece que vuelve a, podemos decir, la Iglesia a ocupar un lugar central en el debate público, pero por desgracia, y ojalá esta vez sea diferente, cuando pasa el tiempo volvemos a pues una sociedad que vive, vamos a decirlo, a espaldas de Dios, como si Dios no existiera. Entonces el Papa te recuerda
y usando esa frase de Benito XVI, que ¿por qué no vivimos como si Dios, con la premisa de que Dios existe? Y porque al final todo lo que hemos dicho está muy bien, la paz, el mensaje para toda la humanidad, pero al final el Papa lo que viene a decirte es que Dios existe y te ama. Lo demás es secundario. Y durante un tiempo, pues los medios se hacen eco de ese mensaje. Luego se vuelve a olvidar por completo, por desgracia, salvo para los que somos católicos o cristianos. Pues bueno, al menos durante unos días disfrutemos de que se habla de Dios, no del Papa. Cuidado con la papolatría. Él viene a que se hable de Dios, no de él. No perdamos eso de vista. ¿Y crees que puede un Papa interpelar espiritualmente a los jóvenes europeos Sin de hoy? duda. Y más cuando es alguien cuya figura tiene un aura. Es que tiene aura, o sea, como dicen los Tiene jóvenes, misterio, sí. tiene algo Tiene en torno a él. Hay algo en torno. Entonces, creo que tiene esa capacidad de interpelar, ¿no? Más allá de que sea el sucesor de Pedro, que es lo más importante, ¿no? Pues la verdad es que, aunque os parezca mentira, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero no queremos terminar esto sin que nos contéis un poco cuál creéis cada uno de vosotros que van a ser 3 hitos de la visita que nos va a dejar León XIV a España a partir del próximo 6 de junio. 3. Joseba. Yo creo que su visita a Canarias va a ser un elemento central de esta visita y va a ser, por la gestualidad, por el mensaje, algo recordado. Uno. Pues venga, 1. Coincido en Canarias y agrego uno. En muchos, pero yo creo que a mí, yo en lo personal, habiendo estado en Cibeles cuando estuvo Benedicto en la recepción de Cibeles, me gustaría ver cómo va a ser esa transición, ¿no? De los jóvenes que estuvieron pernoctando toda la noche en el Paso de la Castellana, yendo hacia Cibeles, y esa visión, ese peregrinar, porque en definitiva estamos en la vida como peregrinos, y verlos, ese camino, ese traslado. Yo en lo personal, no solo el encuentro con el Papa y con Cristo en la Eucaristía, sino ese peregrinar. Alejandro. Claro, yo lo voy a decir desde el punto de vista del madrileño. Claro, yo pienso en 3 sitios de Madrid. Por supuesto, Canarias va a ser muy importante. Pienso, por supuesto, por orden de importancia. Para mí lo más importante va a ser el Corpus Christi, después Bernabéu, y lo del Congreso creo que va a tener un impacto enorme. Lo ha dicho uno de vosotros, no sé quién ha sido, a nivel global, no solo a nivel español. Corpus Christi, Bernabéu, Congreso de los Diputados. Pues esa es mi impresión. hay que recordar que es la primera vez que un papa va a hablar en las Cortes españolas, porque sí que lo han hecho en otras Cortes. No, de otros hecho, hay papas. muy pocos casos. Por ejemplo, Francisco en Estados Unidos En fue Estados también histórico. Unidos, sí, exacto. Y también yo creo que en el Bundestag también estuvo uno de los santos padres, pero en las Cortes españolas es la primera vez que va a suceder. Yo creo que ese va a ser también uno de los momentos más importantes de la visita. Y terminamos contigo, Laura. Y yo espero que el Papa nos deje, o sea, la imagen que me gustaría, ¿no? Casi que lo hago como una oración, ¿no? Que nos deje una iglesia más unida. Porque yo creo que hoy el mejor servicio que puede prestar la iglesia a la sociedad es ser una iglesia unida, ¿no? Para poder ayudar a unir a la sociedad en un mundo cada vez más polarizado y dividido. Es el mejor testimonio, ¿no? La unidad y la comunión. Y espero que el Papa nos deje ese fruto. Y voy a rezar para que así sea. Igual, perdón, no podemos no mencionar la Sagrada Familia. Sí, Ah, yo, bueno, yo claro, le iba a exacto, mencionar. nos O sea, hemos olvidado de por lo que sí, Barcelona. lo que va a ser la imagen en sí del sí. Papa en la Sagrada Familia, y ni hablar del Santuario de Montserrat, pero también por lo que significa el santuario para la vida de España, para la historia de España, Pues sí, es verdad. la potencial posibilidad, Así es. digamos, beatificación de su arquitecto, y también por la idea de familia, ¿no? Y de volver al concepto de familia, de Sagrada Familia, y tan necesario como la primera iglesia empieza en el hogar. Incluso desde el punto de vista también cultural, ¿no? y del arte como una vía primordial también para llegar a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Estaríamos escuchándonos horas. Sí. Hemos llegado al final de este tiempo de encuentros. A lo largo de esta conversación hemos visto cómo cada visita papal ha sido también un retrato de la España de su tiempo. La de Juan Pablo II hablaba de un país que despertaba, la de Benedicto XVI de una Europa que buscaba reafirmar sus raíces, y la de León XIV llegará a una sociedad mucho más fragmentada, pero también necesita de referentes, de diálogo y de sentido. Quizá esa sea la gran pregunta que deja siempre un viaje del Papa, no solamente cuánta gente llena una plaza o cuántos titulares genera, sino qué conversación consigue abrir después.
porque los viajes papales terminan, pero algunas palabras, nos lo decía Alejandro, algunos gestos y algunos silencios permanecen durante años en la memoria colectiva. Veremos qué huella deja León XIV en España, si será una visita más en la agenda internacional del Vaticano o un momento capaz de interpelar a una generación que mira al mundo con incertidumbre, pero que también tiene necesidad de esperanza. Seguro que el Santo Padre sabrá transmitir esa esperanza en todos y cada uno de los discursos que va a pronunciar en nuestro país a los millones de fieles que van a seguir este esperado viaje. Gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos esta noche y gracias también a ustedes por estar al otro lado en este tiempo de encuentros. Hasta la próxima.